Carlos Alberto Anacondia nació un 12 de marzo del año 1944 en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Sus abuelos eran de origen italiano y creció en una familia en donde se le inculcó desde una edad muy temprana el amor por el trabajo, la dedicación y cómo el esfuerzo en las cosas correctas podían llegar a rendir buenos frutos. Desde pequeño adoptó una sana cultura del esfuerzo y del trabajo que, entre otros notables resultados, produjo, aún siendo muy joven, que pudiera tener su propia empresa conocida como Bulonera Quilmes. Según su propio testimonio, ni el éxito empresarial, ni el laboral, ni el dinero que él mismo producía, ni una familia bien constituida, le ofrecían cubrir el vacío que llevaba por dentro. Por invitación de un amigo, concurrió junto a María, su esposa, a una conferencia cristiana donde el orador era el agregado cultural de la República de Panamá, el señor Manuel Ruiz. Ese día, el 19 de mayo de 1979, Carlos y María aceptarían a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Prácticamente a partir de ese momento, el hermano Carlos comenzó a servir al Señor en una sencilla congregación de corte pentecostal, liderada por el pastor Jorge Gomelski, llamada Mensaje de Salvación, nombre que posteriormente serviría para identificar a su equipo evangelístico que constituyó en el año 1982. A la semana de haber conocido al Señor en una reunión íntima y muy pequeña, en donde se encontraban algunos de los nuevos convertidos orando a Dios por el Espíritu Santo, Dios bautizó a Carlos y a María con su Espíritu, y desde allí nada fue igual. El fuego de Dios comenzó a arder en sus corazones y la pasión por predicar el Evangelio los empezó a inundar. En ese mismo momento, mientras Carlos Anacondia era bautizado por el Espíritu Santo, Dios le daba una visión de multitudes en diferentes partes del mundo, y sin entender mucho de lo que eso quería decir, ellos comenzaron a vivir una nueva realidad en sus vidas de la mano del Espíritu Santo de Dios. A los pocos días de haber ocurrido ese encuentro personal con Dios, el entonces joven evangelista Carlos Anacondia comenzó a visitar los hospitales y a predicar y a orar por los enfermos que allí se encontraban. Así fue como Dios comenzó a hacer milagros y multitudes se convertían al Evangelio viendo las cosas que Jesús hacía a través de ese hombre. En el transcurso de los años, Dios siguió haciendo cosas maravillosas a través de la vida de Carlos, que ya había sido nombrado diácono de la iglesia y se encargaba de visitar amigos, familiares y gente en necesidad para predicarles el poderoso Evangelio de Jesús. En ese tiempo Dios, a través de diferentes palabras y profecías, fue confirmando el llamado que ya había dado a este sencillo hombre y también a su esposa. Un día inesperado, un matrimonio pastoral llegó a la iglesia en donde la familia Anacondia se congregaba y pidió al pastor de la iglesia que el diácono Carlos Anacondia fuera a predicar a unas reuniones evangelísticas que se realizarían. El problema era que Carlos no era evangelista, sino que era diácono de la iglesia. Pero ese matrimonio insistió diciendo que Dios le había mostrado en sueños que él era el indicado para ir a predicar en aquella pequeña iglesia, ubicada en un lugar muy pobre del Gran Buenos Aires. Fue así como todo se preparó y el día llegó. Allí Dios hizo milagros increíbles y liberaciones muy fuertes. Algunos pastores que estuvieron en esas reuniones creyeron oportuno unirse para invitar a este diácono a tener reuniones de sanidad y liberación al aire libre. Así las invitaciones comenzaron a llegar y las cruzadas comenzaron a organizarse en distintos lugares, todos muy humildes de la zona del Gran Buenos Aires. El tiempo fue haciendo que los milagros y las liberaciones increíbles trascendieran en aquella provincia y luego se trasladaran al resto del país. Así comenzaron a aparecer invitaciones desde muchos lugares de Argentina, como así también de otros lugares del mundo. Increíblemente, todo se había iniciado con un pequeño comienzo en un lejano 2 de abril del año 1982, una fecha en la que Argentina iniciaba una guerra por las Islas Malvinas con Gran Bretaña.
un año triste por causa de esta guerra, pero un año en donde Dios comenzaba a realizar cosas increíbles que luego sacudirían a millones de personas en el país y más adelante en el planeta entero. Cuando Dios comenzó a usar a este empresario, dado que Carlos Anacondia continuó con su empresa, Dios estableció pautas muy claras en su trabajo, pautas que hasta el día de hoy son fuertes bases en este ministerio, como ser la prédica del Evangelio respaldado por señales prometidas por Jesús, para que miles de inconversos puedan llegar a conocer al único camino, el servicio a la Iglesia de Jesucristo, y también trabajar de forma incansable por la unidad de la Iglesia de Cristo, conociendo que esta es una de las bases más importantes para lograr ver el avivamiento hecho una realidad. Así fue como, con estas bases espirituales de trabajo, se comenzó a desarrollar una labor especial, sirviendo a la Iglesia en muchos lugares, y a su vez, buscando la unidad pastoral en todas las ciudades en donde se realizaban las campañas o las cruzadas. Dios comenzó a respaldar ese trabajo de unidad y las ciudades fueron conmovidas con campañas de 30, 40, 50 o hasta 60 días ininterrumpidos de trabajo y de amor a Dios y a las almas que necesitaban a Jesús. Aquellas primeras campañas eran desarrolladas en las villas de emergencia en la zona sur del Gran Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes, también Berazategui. El año 1984 puede considerarse como un año bisagra en la historia del ministerio del evangelista Carlos Anacondia, en virtud de las campañas de más de 40 días ininterrumpidos realizados en las ciudades de La Plata y también en Mar del Plata, en donde la Iglesia Unida colaboraba para la predicación del Evangelio y donde aproximadamente 90.000 personas en cada una de esas reuniones manifestaba su fe en el Señor. El año 1985 marcó la definitiva inserción del ministerio del hermano Carlos Anacondia en el tejido de la Iglesia Evangélica de Argentina, al mismo tiempo que su ministerio se hace internacional y en donde las convocatorias llegan a tener un acuerdo en los cálculos policiales de más de 100.000 personas, hecho en sí mismo nunca antes visto en la historia de la predicación del Evangelio en Argentina. Carlos Anacondia también tiene una faceta de escritor. Había lanzado su grito de guerra: «Oíme bien, Satanás». Literalmente miles de personas experimentaban la manifestación del poder del Espíritu Santo. Muchos sanaban de diversas enfermedades, otros recibían el don de lenguas y otros obtenían la liberación de espíritus demoníacos. Ese grito de guerra surgió de manera espontánea. No se lo propuso, ni lo preparó, tampoco lo razonó. Era como si le dijera al mismo diablo: «Presta atención porque llegó tu hora y no vas a poder seguir haciendo lo que estás haciendo. Te vas a tener que ir». Y así terminó llamando a su libro todo un manual de liberación: «Oíme bien, Satanás». Entre otros materiales, también se lo conoce como autor de Humillados, El clamor y la guerra espiritual. Materiales que han capacitado, instruido, pero también ministrado a miles de personas. Carlos Anacondia es un gran hombre de Dios, pero también es el jefe de una familia ejemplar, un empresario exitoso y alguien digno de reconocimiento y admiración. Desde sus comienzos y hasta ahora, sin parar, la historia se continúa escribiendo. Las cruzadas evangelísticas se suceden en decenas cada año y su ministerio sigue creciendo a través del tiempo solamente para rendirle la gloria, la honra y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores.